Dios aprendemos que la santidad de Dios es tan grande, tan tremenda, no la podemos entender, pero nos muestra nuestra realidad. Y nuestra realidad es que somos pecadores, es que la justicia de Dios está sobre nosotros por causa de nuestra maldad, engaño, envidia, odio, fornicación, adulterio o lo que sea. Son a la vista de Dios desagradables, son pecados. Y Dios dice en su palabra que Jesús tiene misericordia para nosotros. Estamos perdidos delante de la ley de Dios. La condenación está sobre nuestras cabezas. El infierno eterno nos separa de Dios. Pero sin embargo, Jesucristo vino a la cruz a buscar y salvar lo que se había perdido. Y vos y yo estábamos perdidos. Pero Él nos amó de tal manera que fue a la cruz, fue desamparado por Dios para que Dios te ampare a vos y a mí. Por causa de nuestros pecados, Él sufrió lo que sufrió en la cruz. Y en esta mañana, en un minuto con Dios, queremos decirte que si te arrepentís, Dios te perdona y viene a vivir a tu corazón. ¿Por qué no le decís a Jesús ahora: Señor, yo te necesito, ven a mi corazón, perdona mis pecados, comienza a vivir en mí? Que Dios te bendiga. Hermoso pensar en lo que nos decía Daniel, pero muy solemne. Estamos en un mundo donde reina la injusticia. La Biblia dice: la justicia engrandece la nación, pero el pecado es afrenta para las naciones. Y el Dios que tenemos, que es soberano, también es justo. Y su justicia fue ofendida, y es ofendida por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Por eso este programa, Presencia Cristiana, para hablarte del amor de Dios, para hablarte de la oportunidad que Dios da a cada hombre, a cada mujer, sea quien sea, la edad que tenga, el dinero que tenga, no, la raza que sea, la oportunidad que Dios le da de arreglar su asunto, su relación con Dios, una reconciliación con Dios por la obra de Cristo. Tenemos un testimonio, el testimonio de Oscar D'Alessandro, que ha trabajado y que trabaja en lo que nosotros llamamos las escuelas rurales. Después, Natalia Restelli nos vuelve a compartir uno de sus temas musicales. Y Ricardo Vicio tiene un mensaje muy creativo para nosotros, ¿sí? Prepara tu paraguas para escucharlo a Ricardo. Así que empezamos con el testimonio y seguimos con el programa. Que Dios te bendiga. Quería contarles cómo fue que yo comencé a tener una relación íntima con Dios. Cómo fue que Dios se transformó en mi padre, en mi amigo, en mi protector, aquel en quien puedo confiar permanentemente. Yo nací en un hogar, en una familia donde mis padres eran muy fieles cristianos. Mi padre era pastor, mi mamá lo acompañaba muchísimo y también trabajaba en una escuela cristiana, así que ellos tenían una relación muy íntima con Dios. Y ellos eran un ejemplo para mí. Pero yo empecé a crecer y empecé a formarme en ese hogar tan hermoso, porque era un hogar muy bueno, pero nunca había tenido mi relación con Dios, nunca había tenido mi encuentro con Dios personal. Y empecé a acostumbrarme, me empecé a acostumbrar a la tradición, me empecé a acostumbrar a ir a la iglesia, me empecé a acostumbrar a cantar, me empecé a acostumbrar a participar en todo lo que sea, aunque era un niño. Y entonces empezó a pasar el tiempo y una vez estaba en un evento muy grande donde el predicador dijo algo que me llamó la atención. Dijo: miren, a todos aquellos que nacieron en hogares donde los papás van a la iglesia, donde los papás tienen un compromiso con la iglesia y con Dios, tengan cuidado, porque no por el hecho de que los padres sean cristianos
ustedes van a ir al cielo o ustedes van a tener la posibilidad de conocer a Dios y disfrutar de Dios. Fue así que para mí fue una luz roja que me ayudó a entender que yo me había acostumbrado a ser cristiano, pero nunca me había comprometido como cristiano. Fue así que esa noche le dije a Jesús, tenía 13 años, que perdonara mis pecados. Yo sabía perfectamente, por lo que la Biblia lo había escuchado tantas veces, que para mí era ya sabido. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. O sea que si nosotros aceptamos el regalo de Él, del perdón de nuestros pecados, vamos a ir al cielo. Y no solamente para ir al cielo, sino para tener, mientras estamos aquí en la tierra, un Padre amoroso que siempre nos esté conteniendo, protegiendo, acompañando. Entonces le dije a Jesús ese día que perdonara mis pecados. Jesús dijo en su palabra en el capítulo 10 de Juan, en la Biblia, el Evangelio de Juan, dice: el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Satanás nunca me molestó anteriormente, porque sabía de que yo no era un hijo de Dios. Entonces estaba en el lugar donde Él me quería tener. Pero después las cosas empezaron a cambiar. Y ahí entendí lo importante que es ser un hijo de Dios. Satanás me empezó a querer molestar, tentar, pero me empecé a aferrar a Dios y Dios me bendijo maravillosamente. Mi vida cambió. Yo antes no tenía ningún sentido la vida. Después empecé a pensar y empecé a disfrutar todo lo lindo que es la vida. Empecé a saber que tengo un amigo que tengo en Jesús, porque Él murió por mí en la cruz. Todos somos pecadores, estamos en este mundo contaminados por el pecado. El pecado no es porque yo haga o no haga algo malo, el pecado es algo que lo tenemos de nacimiento. Y Jesús vino para eso al mundo, a liberarnos de esa maldición, de esa condenación. Entonces, hasta que no le digamos a Jesús que entre en nuestra vida, que le pidamos perdón por nuestros pecados, la tradición, las costumbres, el ir a la iglesia, el cantar, el participar en actividades, no me va a dar la vida eterna. No voy a ir al cielo porque vaya a una iglesia. Voy al cielo porque le he dicho a Jesús que entra en mi vida. El ladrón, Satanás, viene a robarnos ese regalo de Dios, confundiéndonos y dejándonos llevar por otras cosas. Jesús vino a darnos vida y vida abundante cuando confiamos, le obedecemos y seguimos sus caminos. Si vos naciste en un hogar cristiano, un hogar hermoso, pero vos nunca le has dicho a Jesús que entre en tu corazón, cuidado, porque solamente van a ir al cielo aquellos que han tenido un compromiso, aquellos que han valorado la cruz de Cristo, le han pedido perdón por sus pecados y le han dado sus vidas para que pueda moldearlas a su voluntad para bendición y beneficio nuestro. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, no. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria
rendida siempre, solo a ti pongo mis pies y lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. Por lo general, todos tenemos un paraguas. Es un elemento que encontramos en el hogar, en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero y en mi caso, dentro de la mochila, listo, preparado para utilizarlo cuando lo necesitamos. Esto también me hace viajar en el tiempo y me lleva a mi infancia, a mi adolescencia, porque era uno de mis juguetes favoritos. Recuerdo ir a buscar los 6-7 paraguas que teníamos en casa, abrirlos y utilizar la mesa del comedor como columna, como base, como punto de apoyo para unirlos a todos y formar una especie de carpa gigante en la cual jugábamos todas las tardes con mis hermanos. Otro de los usos que le daba al paraguas era de paracaídas, sobre todo el paraguas de mi papá. Era un paraguas enorme, negro, con mango de cuero, muy resistente. Y lo que hacía era pararme en la reja que teníamos en casa de 2,5 metros aproximadamente, abrirlo y saltar de ahí. No planeaba, pero sí amortiguaba el golpe y la caída. Y esto me generaba una adrenalina tremendo. Por eso me pasaba horas saltando de mi avión imaginario agarrado a mi paracaídas supersónico. Esto era uno de los usos que le daba cuando era chiquito. Pero esto me hizo pensar de que hay algo que no cambia. Hay algo que se repite a lo largo de toda la historia. Y es que las personas siempre buscan a Dios en los momentos críticos, en los tiempos difíciles, cuando todo se está por derrumbar. Por eso siempre digo que Dios es el paraguas que todos agarran cuando llegan las tormentas de la vida. ¿Para qué sirve un paraguas? Para protegerse de la lluvia, de la tempestad, para ampararse, para abrigarse, para refugiarse, para estar contenido, para salvarse de ¿qué? De llegar empapado a un lugar, para salvarse de alguna enfermedad, para salvarse de un resfrío, pero también para defendernos de lo que está por venir. Y esto es muy interesante porque cuando uno escucha el servicio meteorológico y se nos advierte de una tormenta que está por venir, ¿qué hacemos? Agarramos el paraguas y lo guardamos en la cartera. Enseguida nos agarramos del paraguas. Y esto mismo que hacemos nosotros es lo que hace lamentablemente muchas personas antes de morir. Se agarran de Dios en los últimos instantes de su vida. Estos días leía las expresiones, palabras que esbozaron grandes personalidades de la historia antes de morir. Yo elegí algunas al azar. Por ejemplo,
uno de los músicos más importantes y referentes del rock de todos los tiempos. ¿Sabe lo que dijo? Todo puede esperar, pero la búsqueda de Dios, no. Todo puede esperar, pero la búsqueda de Dios, no. Y al instante murió. Una mujer muy, pero muy famosa, de una clase social, política y económica altísima. Una mujer muy querida por toda la humanidad porque hacía ayudas solidarias, tenía fundaciones y demás. ¿Sabe lo que va a decir esta mujer tan querida mientras la rescataban de entre medio de los fierros retorcidos de su auto que se acababa de estrellar? Dios mío, Dios mío. Y a los segundos murió. Dios mío, murió. ¿Qué pudo haber dicho uno de los asesinos más importantes del mundo? Uno de los asesinos que estaban por ejecutar. ¿Sabe lo que dijo? Que Dios se apiade de mi alma. Un asesino que estaba por morir dijo que Dios se apiade de mi alma. ¿Qué pudo haber dicho entonces un rey super mega archimillonario? ¿Sabe lo que dijo un rey muy importante cuando estaba por morir? Jesús, Jesús. Y esa fue su última palabra y murió. Ahora, yo cuando leía estas expresiones, estas última palabra que esbozaron estos personajes, decía, ¿por qué esperar hasta último minuto para llamar a Dios? Qué lástima que no dejaron de ver a Dios como un paraguas. Y eso es lo que quiero pedirte en este momento, que dejes de ver a Dios como un paraguas. Qué bueno sería que vos puedas relacionarte con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos relacionarnos con Dios? Muy fácil. Haciendo tres cosas. En primer lugar, reconociendo que somos pecadores. Reconociendo que somos pecadores. La Biblia, ¿sabe lo que dice? Mira lo que dice la palabra de Dios. No hay una sola persona justa, ni siquiera una. Te lo leo de nuevo. No hay una sola persona justa, ni siquiera una sola. Todos hacemos cosas que desagradan a Dios. Y como Él es santo, es sin pecado, puro, limpio, sin mancha, no puede tener relación con nosotros. Nuestro pecado nos aleja, nos separa de Dios y nos condena eternamente. Eternamente. Primero entonces reconocer. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer. ¿Creer en qué? Creer en Jesús. Creer que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para limpiar con su sangre los pecados de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, que Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz para limpiar con su sangre nuestros pecados. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Jesucristo que perdone nuestros pecados e invitarlo a vivir en nuestro corazón para que Él tome el control de nuestra vida. Pero ahora seguramente la pregunta que debes estar haciéndote es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo hacer esto? Muy fácil, hablando con Dios. Y lo podemos hacer ahora mismo, en el lugar donde nos encontramos, haciendo una sencilla oración, delante de tu computadora, delante del celular, en el lugar donde te encontrás, haciendo esta humilde oración. Decir así, querido Dios, reconozco que soy un pecador. Creo que Jesús murió en la cruz para borrar y perdonar todos mis pecados. Invito a Jesucristo a entrar en mi corazón. Lo recibo como mi Salvador personal. Decíselo, no esperes. ¿Para qué vas a esperar hasta último momento de tu vida? No esperes más. Decíselo ahora, en el lugar en donde estás. Decile, querido Dios, reconozco que soy un pecador. Creo que Jesús murió en la cruz para borrar y perdonar mis pecados. Invito a Jesucristo a entrar en mi corazón. Lo recibo como mi Salvador personal. Amén. Si vos aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, acabás de comenzar una vida nueva en Él. Te convertiste en un hijo de Dios. Por lo tanto, para conocer a tu Papá Celestial, ¿sabes lo que tenés que hacer? Hablar con Él todos los días. Eso es orar. Hablar con Dios es orar. Es abrir el corazón, es contarle lo que te pasa, lo que sentís y lo que necesitas, pero con toda confianza, sabiendo que Él te escucha. En segundo lugar, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de ella vas a escuchar la voz de Dios y vas a descubrir su voluntad para tu vida. Si no tenés Biblia, no te preocupes. Debajo de este video seguramente vas a encontrar la dirección a la cual te puedes comunicar, contactar para que nosotros te entreguemos o te hagamos llegar
una Biblia a la mayor brevedad posible. Y en tercer lugar, trata de estar conectado, de reunirte con personas cristianas que crean y amen a Jesús como lo hiciste vos y lo vas a seguir haciendo a lo largo de toda tu vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, Tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. que te cubran con su gracia Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe
donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Perdónanos, tuvimos un problema técnico y yo desaparecí porque no teníamos sonido. Pero pasa, es la tecnología. Pero me permite decirte que lo que te dijo Daniel, lo que te dijo Oscar, lo que te dijo Ricardo acerca de encontrarte con Jesús, es lo que han vivido todos estos muchachos y chicas que nos cantaron la bendición. Se encontraron con Jesús, como yo me encontré con Jesús y como vos te tenés que encontrar con Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para librarte del castigo de Dios y para darte el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Porque el Evangelio es eso, es una persona, es la persona bendita de Jesucristo. ¿Tenés preguntas? Escribinos. gente@iglesiatransparente.com. gente@iglesiatransparente.com. Te ofrecieron una Biblia. Ricky dijo, si querés una Biblia, escribinos. gente@iglesiatransparente.com. Danos bien tu dirección y vamos a ver cómo hacerte llegar una Biblia, la palabra de Dios. Un tema por que querés que oremos, la iglesia y el pueblo de Dios orando por algún tema personal tuyo, escribinos. gente@transparente.com. Y si sos un cristiano que te gusta recordar al Señor Jesús en su obra en la cruz, te invitamos a que todos los domingos te unas a nosotros a las 10 de la mañana en la celebración de la Cena del Señor. Celebramos la Cena del Señor todos los domingos, de 10 a 11, 11 y 10, 11 y cuarto, y luego podés ver el culto desde tu casa, porque todos lo hacemos desde nuestras casas, porque es el tiempo que nos toca vivir. Oramos para que esta palabra que has recibido llegue a tu corazón y te encuentres con Cristo y tengas la vida abundante que Cristo ofrece y la seguridad de la vida eterna con Jesús en el cielo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.